La marcha es un movimiento cíclico que una vez comienza, posee una serie de eventos repetitivos que continúan hasta que el individuo detiene el movimiento. Es por ello que hablamos del ciclo de marcha. El ciclo de marcha se define como un patrón de movimiento que inicia y termina con el contacto entre el suelo y un mismo pie, específicamente el talón del pie. Esto lo podemos ver en esta imagen, donde tenemos la duración total del ciclo de marcha y podemos ver que aquí comienza con el contacto del talón del pie derecho y termina con el siguiente contacto del talón del mismo pie derecho. Si nos fijamos en el contacto de ese pie derecho con el suelo, podemos ver que en estos primeros momentos del ciclo de marcha, el pie se encuentra en contacto con el suelo y a partir de este momento comienza a despegarse del suelo y aquí, en estos momentos, ya no tendríamos contacto. Esto quiere decir que el ciclo de marcha se puede dividir en dos fases de acuerdo al contacto del pie con el suelo. Estos primeros momentos o esta primera fase lo conocemos como la fase de soporte, que son los momentos en los cuales el pie de análisis, que en este caso es el pie derecho, está en contacto con el suelo. Y tenemos la siguiente fase que sería el balanceo, que es cuando el pie de análisis, en este caso el pie derecho, no se encuentra en contacto con el suelo. Aquí estamos revisando el ciclo de marcha desde el plano sagital, pero para continuar con este análisis vamos a cambiar esta vista por un plano transversal a nivel de los pies. Aquí tendríamos el contacto del pie derecho, aquí el siguiente contacto del pie izquierdo y aquí el siguiente contacto del pie derecho. Y a partir de esta imagen vamos a definir dos parámetros de distancia bastante importantes del ciclo de marcha. El primer parámetro es la zancada, conocida en inglés como stride. La zancada se define como la distancia entre el contacto de un pie con el suelo y el contacto subsecuente del mismo pie. Esto quiere decir que si aquí tenemos el contacto del pie derecho y aquí tenemos el siguiente contacto del mismo pie, en este caso el pie derecho, entonces esta distancia desde el talón del primer contacto del pie derecho hasta la ubicación del talón en el siguiente contacto del pie derecho sería lo que conocemos como zancada o en inglés como stride. El segundo parámetro es el paso, conocido en inglés como step, que se define como la distancia entre el contacto de un pie con el suelo y el contacto subsecuente del pie opuesto. Esto quiere decir que si aquí tenemos el contacto del pie derecho y aquí tenemos el siguiente contacto, pero del pie izquierdo, entonces la distancia entre el talón del pie derecho y el talón del pie izquierdo sería lo que conocemos como el paso o en inglés como step. Recordando que antes definimos el ciclo de marcha como un patrón de movimiento que inicia y termina con el contacto entre el suelo y un mismo pie, entonces acá tenemos el inicio del ciclo de marcha con el contacto del talón del pie derecho y aquí tenemos el final del ciclo de marcha con el siguiente contacto de ese mismo talón del pie derecho. Entonces esta distancia sería una zancada. Eso quiere decir que en un ciclo de marcha se realiza una zancada. Ahora, si nos fijamos en ambos pies, aquí tenemos el contacto del pie derecho y por aquí se da el contacto siguiente, pero sería del pie izquierdo. Esto quiere decir que entre este punto y este punto tendríamos un paso y entre este punto, que es contacto del pie izquierdo, y el siguiente contacto, pero del pie derecho, tendríamos otro paso. Eso quiere decir que en el ciclo de marcha se realizan dos pasos. Entonces, en resumen, tenemos que en el ciclo de marcha se realiza una zancada y dos pasos. El ciclo de marcha se compone de dos fases. Desde el inicio del ciclo de marcha, es decir, desde el 0% del ciclo,
hasta aproximadamente un 60% del ciclo tenemos la fase de soporte, conocida en inglés como stance. Y desde el 60% del ciclo hasta el 100% del ciclo, que sería el final, tendríamos la fase de balanceo, la cual abarcaría un 40% del ciclo de marcha. La fase de balanceo es conocida en inglés como swing. Estas fases de soporte y balanceo se refieren al pie de análisis, que en este caso es el pie derecho, ya que podemos ver que en todo este tramo del ciclo de marcha tenemos contacto entre el suelo y el pie derecho. Y podemos ver que a partir de este punto, el pie derecho se despega del suelo, entonces estaría en la fase de balanceo. Si ahora analizamos el contacto de ambos pies, podemos ver que aquí, al inicio del ciclo de marcha, ambos pies se encuentran en contacto con el suelo, y aquí también continúan ambos en contacto. Entonces, como ambos pies están en contacto con el suelo, decimos que estamos en apoyo doble. Y la duración de este apoyo doble sería de aproximadamente un 10% del ciclo de marcha. Podemos ver que a partir de este momento, el pie izquierdo se prepara para despegarse del suelo, y ya aquí tenemos al pie izquierdo totalmente despegado del suelo, y únicamente estaría en contacto con el suelo el pie derecho. Entonces decimos que este otro tramo del ciclo de marcha es de apoyo sencillo, ya que únicamente está en contacto con el suelo el pie derecho. Pero a partir de este momento podemos ver que el pie izquierdo ya empieza a aterrizar. Y aquí ya tenemos nuevamente contacto de los dos pies con el suelo. Entonces tendríamos nuevamente apoyo doble. Y este tramo de apoyo doble tiene una duración de aproximadamente 10% del ciclo de marcha. Y luego en este último tramo es cuando el pie derecho se prepara para hacer el balanceo. Entonces el pie derecho ya no estaría en contacto con el suelo y únicamente tendríamos apoyo del pie izquierdo. Entonces este tramo sería nuevamente de apoyo sencillo. Con esto podemos ver que en la fase de soporte tenemos un apoyo doble, un apoyo sencillo y luego otro apoyo doble. Es decir, tenemos dos periodos de apoyo doble, cada uno con una duración de aproximadamente 10% del ciclo. Y tenemos también apoyo sencillo. Mientras que en la fase de balanceo únicamente tenemos apoyo sencillo. Esto nos permite concluir que en el ciclo de marcha tenemos aproximadamente un 20% de apoyo doble y un restante 80% de apoyo sencillo. Tanto la fase de soporte como la fase de balanceo se pueden dividir en pequeños periodos conocidos como subfases asociados a demandas funcionales específicas identificadas por eventos distintivos. En el caso de la fase de soporte tenemos 5 subfases: contacto inicial, respuesta a la carga, soporte medio, soporte terminal y prebalanceo. Y en el caso de la fase de balanceo tenemos 3 subfases: balanceo inicial, balanceo medio y balanceo terminal. A continuación vamos a estudiar las características más importantes de cada una de estas subfases. Y vamos a comenzar con lo que serían las subfases de la fase de soporte. En primer lugar tenemos el contacto inicial, que es el instante donde se produce el contacto del talón con el suelo, específicamente el talón del pie de análisis, que en este caso es el pie derecho. La subfase de contacto inicial, más que ser un intervalo de tiempo prolongado, es un instante específico, y es un instante que marca el comienzo del ciclo de marcha. En segundo lugar, tenemos la respuesta a la carga, que es el periodo que inicia inmediatamente después
del contacto inicial con el suelo y termina cuando el pie se aplana totalmente con el suelo. La duración de esta subfase es de aproximadamente 15% del ciclo de marcha. En la respuesta a la carga, el segmento absorbe el choque de impacto y se carga al máximo. Podemos ver que esta subfase inicia con apoyo doble y termina con apoyo sencillo, ya que a partir de este momento tenemos que el pie izquierdo se despega del suelo y únicamente estaría en contacto el pie derecho. En tercer lugar tenemos el soporte medio. Esta subfase inicia desde que el pie se aplana totalmente con el suelo y termina cuando el talón del pie de análisis, en este caso el pie derecho, se comienza a despegar del suelo. Es decir, que iría desde un 15% del ciclo de marcha hasta un 40% del ciclo de marcha, abarcando un 25% del ciclo. Durante esta subfase, el tronco se desliza desde atrás del pie de análisis, en este caso el pie derecho, el pie que está en soporte, hasta quedar adelante del pie que se encuentra en soporte, que en este caso es el pie derecho. En cuarto lugar, tenemos el soporte terminal, que inicia desde que el talón del pie derecho se comienza a despegar del suelo y termina con el contacto contralateral con el suelo, es decir, cuando el pie izquierdo se aproxima para hacer el contacto del siguiente paso con el suelo. Esta subfase iría desde aproximadamente un 40% del ciclo hasta un 50% del ciclo, teniendo una duración de 10% del ciclo. Y finalmente tenemos la quinta subfase del soporte, que es conocida como el prebalanceo. Esta subfase inicia con el contacto contralateral con el suelo, es decir, con el contacto del talón izquierdo con el suelo, y termina cuando el pie de análisis, el pie derecho, se despega totalmente del suelo. Esto quiere decir que esta subfase iría desde el 50% del ciclo de marcha hasta el 60% del ciclo, con una duración de 10% del ciclo. A partir de este momento, iniciaría la fase de balanceo y con ello las subfases de la fase de balanceo. En este caso únicamente tenemos tres subfases: el balanceo inicial, el balanceo medio y el balanceo terminal. El balanceo inicial va desde un 60% hasta un 70% del ciclo de marcha y se caracteriza por una retirada rápida del segmento del suelo. El balanceo medio va desde un 75% hasta un 85% del ciclo de marcha y se caracteriza porque el segmento en balanceo sobrepasa al segmento en soporte. Esto lo podemos ver acá en esta imagen porque antes, en el balanceo inicial, el pie derecho se encontraba atrás del pie izquierdo. Y aquí en este momento ya vemos cómo el pie derecho sobrepasa al pie izquierdo. Y finalmente tenemos el balanceo terminal, que iría desde un 85% del ciclo hasta el 100% del ciclo, hasta el final. Y aquí podemos ver cómo el segmento en balanceo, que es el pie derecho, alcanza el suelo para preparar nuevamente el contacto inicial y repetir nuevamente todo el ciclo de marcha. Es muy importante tener en cuenta que en el ciclo de marcha el segmento derecho se encuentra fuera de fase con respecto al segmento izquierdo. Esto quiere decir que si al inicio del ciclo de marcha el segmento derecho comienza en soporte, el segmento izquierdo no se encuentra comenzando ni la fase de soporte ni la fase de balanceo. De hecho, en este momento, cuando se comienza el ciclo de marcha con el pie derecho, el izquierdo se encuentra terminando la fase de soporte. Y esto lo podemos ver porque
de este momento a este momento, el pie izquierdo se está preparando para levantarse del suelo. Y en aproximadamente un 10% del ciclo de marcha del segmento derecho, el izquierdo se alza totalmente del suelo y comienza el balanceo. Como podemos ver que acá ya se encuentra totalmente despegado. Y ese segmento izquierdo retorna al suelo en aproximadamente un 50% del ciclo del segmento derecho. Para finalizar este video, vamos a realizar un resumen de todo lo que hemos visto hasta el momento sobre la biomecánica de la marcha. Y este resumen lo vamos a realizar por medio de esta imagen. En la parte superior podemos ver a una persona vista desde el plano sagital ejecutando un ciclo de marcha. Podemos ver que comienza con el contacto del pie derecho con el suelo y termina con el siguiente contacto de ese mismo pie con el suelo. Es decir, que aquí tenemos la duración total del ciclo de marcha, que sería una zancada. Podemos ver que entre este contacto del pie derecho con el suelo, el siguiente contacto, que sería del pie izquierdo, se realiza en este punto. Aquí tenemos contacto del pie izquierdo. Entonces, esta distancia desde el contacto del pie derecho hasta el siguiente contacto del pie opuesto sería lo que conocemos como un paso. Y luego, desde ese contacto del pie izquierdo hasta este contacto del pie derecho, tendríamos otro paso, lo que nos permite concluir que en un ciclo de marcha tenemos una zancada y dos pasos. También podemos ver que acá se inicia el ciclo de marcha y tenemos el pie derecho en contacto con el suelo. Y esto continúa hasta este momento donde el pie se prepara para despegarse del suelo. Y ya a partir de un 60% del ciclo de marcha, el pie derecho se despega totalmente del suelo. Entonces tenemos que entre el 0% del ciclo hasta el 60% del ciclo, el pie derecho se encontraría en la fase de soporte. A partir del 60%, el pie derecho se despega totalmente del suelo y únicamente tenemos contacto del pie izquierdo. Y esto continúa hasta el 100% del ciclo de marcha, es decir, hasta el final. Entonces tendríamos que esta fase en la cual el pie derecho no se encuentra en contacto con el suelo se conoce como fase de balanceo y tendría una duración de 40% del ciclo de marcha. La fase de soporte inicia con el contacto de los dos pies con el suelo, que es lo que se conoce como el apoyo doble. Y la duración de ese apoyo doble sería de aproximadamente un 10% del ciclo. Y a partir de ese 10% del ciclo de marcha, comenzaría el apoyo sencillo. Apoyo sencillo porque únicamente está en contacto el pie derecho con el suelo. Aquí podemos ver que el pie izquierdo ya se levantó y no se encuentra en contacto. Este apoyo sencillo tendría una duración de 40% del ciclo de marcha. Y luego, a partir del 50% del ciclo, iniciaría nuevamente el apoyo doble, ya que el pie izquierdo hizo su balanceo y entró nuevamente en contacto con el suelo. Y tenemos también apoyo del pie derecho. Entonces tenemos apoyo doble. Este apoyo doble nuevamente tendría una duración del 10%. Y a partir de ese 60% del ciclo de marcha, inicia la fase de balanceo, en la cual únicamente tenemos contacto del pie izquierdo con el suelo, ya que el pie derecho se encuentra realizando el balanceo. Entonces, en este 40% de la fase de balanceo tendríamos apoyo sencillo. Esto quiere decir que el ciclo de marcha se compone de dos momentos de apoyo doble, cada uno con una duración de 10%.
es decir, tendríamos un 20% de apoyo doble. Y tenemos un 80% de apoyo sencillo, donde aquí tenemos el primer momento de apoyo sencillo con un 40% y aquí tenemos el segundo momento de apoyo sencillo con otro 40%. Con esto hemos terminado este video de introducción a la biomecánica del ciclo de marcha. Si este video fue de ayuda, te invito a suscribirte al canal y darle me gusta a este video. En una próxima oportunidad estaremos estudiando los parámetros espaciales y temporales del ciclo de marcha.